nuestra sede, la sede de Fesprosa. Es el primer evento o la primera reunión que hacemos desde que nos mudamos, así que para nosotros es una felicidad estar haciendo una inauguración de la sede con todos ustedes acá, con este encuentro, con esta charla que intenta cuestionar, intenta pensar estrategias o cómo salimos de esta situación que estamos atravesando socialmente y desde los movimientos sociales, los movimientos sindicales. Así que con esta alegría de compartir con ustedes vamos a abrir esta mesa y le voy a dar la palabra a Jorge Jackowski, que es el secretario general de Fesprosa. Yo soy Fernanda Boriotti, para los que no me conocen, presidenta de Fesprosa, que es la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de Argentina. Bueno, una alegría enorme tenerlos con nosotros. Y bueno, la idea es conversar. Conversamos mucho en todas partes, estamos todos muy inquietos. Y como disparador nada más, quería pensar junto con ustedes qué pasa con esta ofensiva de capital contra el trabajo que tenemos en estos 10 meses del gobierno de Milei. Una ofensiva que, si uno la ve, es una ofensiva en este momento exitosa. Prácticamente ha caído solo unas iniciativas parlamentarias, que es el DNU por los gastos reservados de la CIE, después ha confirmado sus vetos, la ley bases está vigente, igual que el DNU, y la ofensiva contra los trabajadores se va desarrollando con una mezcla de apriete, represión, desocupación, verdaderamente donde toda la resistencia y toda la movilización que hay en este momento no ha podido frenar la ofensiva del capital. Entonces, la gran pregunta que creo que nos tenemos que hacer entre todos es qué es lo que tenemos que hacer como movimiento sindical y como movimiento social para construir la fuerza necesaria que pueda revertir esta situación. Por supuesto que hay antecedentes históricos, políticos, condicionantes, nacionales e internacionales que son importantes, pero acá está a la cabeza de 5 sindicatos, no, un sindicato, 2 sindicatos y 3 federaciones, ¿sí? ¿Estamos bien? Sí. 2 sindicatos que representan y se ubican, digamos, del lado de los que estamos por combatir el ajuste de manera consecuente. No solo con palabras, sino con hechos. Entonces, la pregunta para los 5 panelistas es ¿por qué llegamos a este punto? Y sobre todo, ¿qué tenemos que hacer para construir la fuerza social que pueda derrotar, frenar esta ofensiva del capital? Así que con esta pregunta disparadora y pidiéndoles 15 minutos de exposición inicial, damos comienzo a la mesa. Y vamos por el alfabético, primero Acosta, después Aguiar. ¿Se escucha bien? Sí. ¿O más fuerte? ¿Bien? ¿Un poquitito más fuerte? Bueno, presentamos a toda bueno, Víctor Grossi, secretario general del CITRAI, Sindicato Alternativo a la Construcción, que lucha denodadamente y todos los días contra la burocracia sindical. Rodi Aguiar, secretario general nacional de ATE. Nuestra compañera Fernanda Boriotti ya se presentó, presidenta de la Federación. Julio Acosta, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina. Y Daniel Llopra, secretario general de la Federación Aceite. Bueno, un saludo para todas las compañeras presentes, los compañeros presentes.
me toca por estas cuestiones de los apellidos arrancar. Y la parte más difícil, digamos. Pero bueno, uno se puede ver tentado arrancar de una manera de analizar cuál es la situación que hoy tenemos, ¿no? Y creo que ahí no va a haber diferencias. Si empezamos a decir cuáles son las consecuencias de este gobierno que ha traído para el conjunto del pueblo trabajador y los sectores populares. Está claro que la pobreza se incrementó enormemente, está claro que la indigencia ocurrió lo mismo, está claro que la desocupación y la precarización y la flexibilización laboral explotó, está claro que pulverizaron los salarios y los haberes jubilatorios, y está claro que junto con el despojo a los trabajadores hay por contrapartida un enriquecimiento extraordinario del bloque dominante, ¿no? De los grandes grupos económicos que se han apoderado de las palancas fundamentales de la economía en Argentina. Me refiero a todas las privatizadas, incluido el sector agroexportador, sujero, minero, de carácter extractivista, y que, con una inflación programada, planificada, en forma permanente, va extrayendo riqueza del bolsillo del trabajador. Y en ese proceso nosotros nos hemos ido floreciendo. Pero la cuestión es que no arrancó ahora. No es que ocurrió esto a partir del 11 de diciembre que asumió Milei. Este es un proceso, esta es una historia, digamos, que tiene ya más de 50 años de antigüedad. Nace con el Rodrigazo, donde empieza a instalarse la idea de un nuevo modelo económico y social en la Argentina. Y lo profundiza con métodos criminales la dictadura. Entonces, ahí empieza lo que nosotros denominamos un proceso de derrota de las utopías y de las luchas que protagonizaban nuestros compañeros en esos momentos, donde la ofensiva popular había logrado que la distribución de la riqueza en la Argentina fuera un 50-50. O fuera de que en la Argentina había un 4% de pobres y algo similar de desocupación. Y el resto era trabajo estable. Los que somos más grandes sabíamos que salíamos de una empresa, nos íbamos a otra, a los 3-4 días conseguíamos trabajo, ¿no? Y eso, si vemos todo esto como un proceso y lo vemos rápidamente, década por década, la pobreza fue del 4 al 10, el 15, el 19, el 30 y pico, el 40 y pico, y estamos hoy, la mitad de la población, estamos empobrecidos. Y si vemos la desocupación, pasó exactamente lo mismo. Ese 4% de desocupados que existía en la década del 70, hoy, tenemos la mitad de los compañeros desocupados, porque es una gran mentira que no debemos aceptar las organizaciones obreras, de que el nivel de desocupación en la Argentina es de un dígito, ¿no? Porque el compañero la compañera que trabaja ocasionalmente por changa, eso no es empleo. Eso es un trabajador que busca empleo, que demanda empleo, vive de changa. No está circunstancialmente ocupado en alguna actividad para sobrevivir, economía de sobrevivencia, para alimentarse y nada más. Entonces los niveles de desocupación en la Argentina son altísimos, no son los que nos quieren hacer creer. Entonces en todo ese proceso se fueron instrumentando políticas, que
significaron, en primer lugar, digamos, el desguace del Estado, una transformación estructural de la Argentina, incluida las leyes de emergencia económica, reforma del Estado y la reforma de la Constitución. La reforma de la Constitución en la Argentina en el 94 no fue para discutir si iban 4 o 6 años o 4 y 4. ¿No? La verdadera discusión de la reforma constitucional fue darle seguridad jurídica, fue una reforma liberal, ¿no? Fue darle seguridad jurídica a las multinacionales para desguazar el Estado, cederle a las provincias la propiedad de los recursos naturales, fundamentalmente, y hacer desaparecer lo que socialmente estaba construido, lo que era la reforma constitucional del 49, que decía en su artículo 42 que los recursos que están en el suelo, en el subsuelo, los puertos y los ríos navegables, son de poder exclusivo, de carácter inalienable e intransferible del Estado nacional. Bueno, ese artículo completo nunca existió en discusión en la reforma del 94. ¿Eso qué quería decir? De que no se podía ceder lo que se consideraba el patrimonio de todos los argentinos. Entonces, esa reforma constitucional y esas leyes, digamos, le dieron toda la cobertura, lo que se denominaban en esos momentos ellos que reclamaban seguridad jurídica, digamos, para poder hacer el saqueo que hoy está realizado. Entonces, en todo este proceso que se están viviendo de estos últimos 50 años, hubo resistencia, por supuesto. La clase trabajadora resistió, ¿no? Constituimos una nueva central, tratamos de organizarnos alrededor de eso, que nos oponíamos al proceso de privatizaciones, salimos a resistir en contra de la ley ANELCO, de reforma laboral, de precarización y flexibilización laboral, que se hizo justamente para posibilitar el grado de explotación que hoy se está viviendo. Y esas nuevas modalidades de trabajo estable, decente, que decíamos nosotros de los 70, que hace 50 años para atrás, las destruyó esa ley. Entonces empezaron a aparecer las tercerizaciones y los contratos, digamos, sin ninguna estabilidad con los trabajadores. Y en muchos casos sin convenio o por fuera del convenio de la actividad, con un convenio más cercano. Y claro que hubo resistencia, organizamos la marcha federal, tratamos de tener todo ese proceso de entrega, de relaciones carnales, como se decía en esos momentos, y después vinieron otros gobiernos que se sucedieron, pero que ninguno se propuso, desde el lado de los gobiernos populares, retrotraer la situación hacia atrás. O sea, renacionalizar, reestatizar, recuperar todos los derechos laborales que habían caído, recuperar los convenios colectivos que habían caído. No hubo ningún proceso de esas características. Uno solo que reivindicamos y que era el camino justo que por ahí había que seguir, pero que no se siguió, que es, digamos, acabar con la FJP y recuperar, digamos, el carácter de reparto solidario de la jubilación. Pero después, en todo este proceso de estos últimos 50 años, fuimos resignando lo que denominamos soberanía energética, soberanía alimentaria, soberanía financiera, al punto de que hoy el plan económico no lo diseña ningún ministro de Economía en la Argentina. Y al punto que hoy, cada 3 meses, 4 meses, viene una delegación del Fondo Monetario Internacional para controlar si se está aplicando, digamos, las políticas de ajuste que les garanticen a ellos el
cubrimiento de la deuda que la Argentina, de forma ilegítima, fraudulenta, una verdadera estafa, digamos, ha contraído con el Fondo Monetario Internacional. Pero los gobiernos que se sucedieron tampoco investigaron el origen de esa deuda. ¿Qué quiero resaltar con esto? Que todos los gobiernos, desde la dictadura y desde Menem hasta la fecha, lo único que se propusieron es administrar lo dado, lo recibido, ¿no? Pero ninguno se postuló o se propuso, digamos, cambiar el modelo económico y social que se instaló, que se empezó a instalar hace 50 años. Y las consecuencias lo estamos pagando ahora. Estamos pagando muy duramente. Muy duramente. ¿Por qué? Porque la sociedad se fue cansando, se fue decepcionando cada vez más, fue acumulando bronca y rechazo, y primero terminó la sociedad, si nosotros vemos, en la Argentina lo característico era la alternancia entre dos partidos mayoritarios, ¿no? Después, esos partidos no se pudieron, entraron en cuestionamientos muy fuertes por el conjunto de la sociedad y empezaron a encontrar los bloques dominantes, ¿no? El verdadero poder, encontrando alternativas, construyendo frentes de un signo o del otro, donde había un partido mayoritario en un frente o había un partido mayoritario en otro frente. Pero eso también fue derrotado. El último fue el frente de Macri, encabezado por los radicales, podemos decir, y el último fue de Alberto Fernández, encabezado por el que constituye. Y toda esa bronca acumulada, toda esa decepción, ese desencanto, digamos, permitió el surgimiento de un animal como el que nos estábamos viendo, ¿no? Nuestros compañeros se cansaron de que los hijos volvieran a la casa porque no podían pagar el alquiler, porque no tenían trabajo. Se cansaron de que recibir comida, bolsitas de comida, empezó con el plan PAN, ¿ustedes se acuerdan? La cajita PAN de Alfonsín. Y eso se repitió durante toda esa época. Y el pueblo, la clase trabajadora, digamos, en ese desencanto, en esa decepción, votó a quienes eligió. Ahora, es responsabilidad de ellos, yo creo que nosotros creemos que no, de ninguna manera. De ninguna manera. El problema es que en todo este proceso de lucha, falta eso todavía, todo ese proceso de lucha y de resistencia, que el pueblo protagonizó para ponerle freno a toda esa ofensiva que decía recién Jaco, del capital contra el trabajo. En todo ese proceso, digo, no hubo de parte de la clase trabajadora la capacidad, no tuvimos la capacidad de aportar a la construcción de una alternativa. Entonces, digo que no tuvimos esa capacidad a pesar de los intentos de alguna central que lo hizo, digamos, yo me acuerdo del tema, el tema del intento de la constituyente social, ¿no? Pero que se terminó abandonando o se terminó tergiversando el sentido. Un apoderamiento ahí en el medio que liquidó esas posibilidades de amplitud y de construcción desde abajo hacia arriba que era la Constitución, que ofrecía un programa al pueblo, digamos, a la clase trabajadora para resolver los problemas que el neoliberalismo nos presentaba, pero desde un programa. Y la clase trabajadora no tuvimos, los dirigentes de la clase trabajadora no tuvimos la capacidad de producir lo que otras generaciones produjeron. Me estoy refiriendo a los programas de la Falda, de Huerta Grande, de la CGT de los argentinos, que todo ese programa generó, digamos, un objetivo, fue construyendo una utopía por la cual pelear por las transformaciones sociales de nuestro país. Y digo esto convencido, porque desde chiquito, en esos años,
me tocó protagonizar alguna movilización donde la canción que predominaba era algunas eran jodeas como ni yanqui ni marxista, pero la enorme masa de juventud, de proletarios, de trabajadores, era Perón, Evita, la patria socialista. Había un objetivo por el cual el sueño que nos movía, que movía a grandes masas, digamos, para conquistar una nueva sociedad más justa. A pesar de que gozábamos de ese 50 y 50, de un índice de desocupación mucho más bajo, mucho más reducido, íbamos por más. Bueno, no fuimos capaces. Se derrumbó el muro, los dirigentes sindicales entregamos conceptos fundamentales, como ser, no hablamos más de lucha de clases, no hablamos más de... Y claro, ¿qué es lo que se coló? Ante esa falta de reafirmar nuestra identidad. Y se coló la idea de los comunicadores, pero era la idea del bloque dominante de decir, bueno, hablemos de clase media. Y nos fueron despojando nuestra identidad. Entonces cualquiera de nosotros comparte en el trabajo, en la vida, con compañeros que no se sienten clase trabajadora, se sienten clase media. Se aluden, se asumen como clase media. Junto con eso fuimos abandonando la lucha por una sociedad diferente, distinta, justa. ¿Y qué se consolidó? Bueno, el único sistema existente, triunfante y exitoso es el capitalismo. 2 minutos. 2 minutos. Bueno, y junto con eso fuimos perdiendo cada vez más en el discurso, ¿no? En la batalla esa cultural, de la que decimos, que Fidel habló acá en la Facultad de la Abogacía, mucho para escuchado, y ese discurso enorme, erróneo, que las batallas eran por las ideas, ese el mundo que se venía, bueno, fuimos derrotados. Ahora nosotros creemos desde Festera, creemos profundamente en que debemos reagruparnos. Bueno, debemos de reagruparnos los que pensamos más o menos distintos, más o menos con estos criterios, de que hay que transformar esta sociedad, que hay que cambiar el sistema, hay que derrotarlo. Para eso necesitamos reagruparnos, para eso necesitamos juntarnos, para eso necesitamos elaborar un programa, un proyecto que tenga carácter emancipador. No un proyecto, digamos, que le dé continuidad a esto, digamos, que hoy nos está ahorcando. ¿Por qué digo continuidad? Porque hace 40, 50 años que venimos chocando contra la misma piedra. Contra la misma piedra, que es el neoliberalismo. Y no hay un programa con la suficiente profundidad y con una propuesta clara hoy en ningún partido de los que hoy pueden llegar al poder, que se proponga como ser recuperar los puertos, o se proponga como ser renacionalizar las empresas, la hidroeléctrica, que se proponga renacionalizar el tema de las distribuidoras eléctricas, ni nada por el estilo. No se proponen soberanía alimentaria, no se propone soberanía financiera, ni nada de eso. Entonces, la idea que nosotros planteamos es de que hay que trabajar en la reconstitución del movimiento obrero alrededor de un proyecto de carácter transformador y emancipador.